Fue un niño retraído, criado en una familia de intelectuales. Como casi todos los niños católicos, vio los primeros cuadros en las paredes de las iglesias y le tocó andar cuanta procesión había en las fiestas importantes. Los rostros dolientes y extasiados y los cuerpos yacentes lo marcaron para toda la vida. El primer artista que vio trabajar fue a la tía Margarita Holguín y Caro, autora de todo lo que contiene la capilla de Santa María de los Ángeles. Después vendrían la mano del maestro Roda y la voz de Marta Traba para empujar su formación artística. Una gran mayoría de gente solo sabe de él que es ese señor que pinta desnudos gigantescos. Pero lo que quizá no saben es que es uno de los 3 pintores colombianos más cotizados en el extranjero y que sus compradores están sobre todo en Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Se fue a París huyendo de la fama y allí vive de inquilino con sus gatos, su afición por la cocina y sus amigos. Cada vez le atrae más Colombia y una visita al año le está pareciendo poco. Está seguro de que sus cuadros van a ser cada vez mejores porque ya está llegando al equilibrio entre lo literario, lo erótico y lo pictórico. Y sabe que la violencia cotidiana que nos rodea, sumada a la que cada uno padecemos por dentro, seguirá siendo un estímulo para su obra, la de un pintor que solo pinta para mostrar cada vez más un poco de sí mismo. Luis, el Banco de la República ha montado una exposición con su obra de estos 25 años. ¿Por qué la llaman retrospectiva de una confesión? Bueno, eso habría que preguntarle a los organizadores, que fueron quienes escogieron el título de la exposición. A mí me parece que con decir retrospectiva hubiera sido suficiente. Si ellos le pusieron ese título es porque mi obra siempre ha tenido algo de confesión, precisamente. Y que en mi pintura siempre han estado muy ligadas mi vida privada con la pintura que hago precisamente. En el caso suyo, como pintor, ¿qué siente cuando a uno le organizan una retrospectiva? ¿Se siente usted como una obra de museo? Pues uno se siente viejo, lo cual no es nada agradable. Cuando uno le dicen a uno 25 años de pintura, entonces uno hace las cuentas hacia atrás y es un montonón de tiempo. Pero al mismo tiempo, pues naturalmente produce una gran satisfacción, no solo por el hecho de que la exposición se haya realizado, sino porque me ha permitido ver todos esos cuadros de los cuales muchísimos yo no veía desde hacía, pues algunos 25 años. Y cuando uno se enfrenta precisamente a esos cuadros hacia atrás, frustraciones, temores, violencia, pasiones. Sí, no es agradable, en verdad, porque uno se acuerda de todos los problemas que tuvo al hacer esos cuadros, de la vida de ese tiempo, de lo que quería yo hacer en esos momentos, de los cuadros que produje que me parecen en este momento buenos o malos, generalmente hubieran podido ser mejores. Sí, por un lado hay la satisfacción de ver que he hecho todos esos cuadros y que en conjunto la obra me parece que no está mal, yo sea modestia aparte. Pero al mismo tiempo existe la frustración muy grande de saber que cada uno de esos cuadros hubiera podido ser mejor. Usted es muy riguroso consigo mismo, muy exigente. Tal vez viendo en casos como este en que uno ve los cuadros anteriores. En el momento en que estoy haciendo el cuadro, me parece que no, que ese rigor en general me falta. Pero usted ha dicho que en muchas entrevistas que se siente mejor dibujante que pintor y que la obra que ha querido hacer no la ha podido lograr. Yo me siento mucho más seguro de mí mismo cuando estoy dibujando que cuando estoy pintando. Pero los cuadros que de verdad quisiera hacer, quiero que sean pinturas, porque la pintura tiene un peso, tiene una densidad que no puede tener nunca un dibujo. Y tal vez si nunca he logrado estar de verdad satisfecho con mis cuadros, es porque por esa dificultad que tengo con la pintura. Para mí pintar es algo muy difícil y que no me sale fácilmente. ¿Pero a usted no le agrada pintar o es para usted tortuoso? Pues la gente cree en general que pintar es un placer.
Para mí no, pintar es algo difícil, desagradable, laborioso. Se trata de una cantidad de trabajo para producir un cuadro, para producir cierta imagen, con la frustración siempre pendiente de que la imagen el resultado no va a estar a la altura de lo que uno quería. Esos problemas no los tengo, o los tengo mucho menos cuando dibujo. ¿Usted, por ejemplo, hace bocetos? Sí, siempre. Para los cuadros, no para los dibujos. Claro. Porque cuando yo dibujo, generalmente yo dibujo del natural, dibujo con un modelo, entonces digamos que la imagen que quiero representar ya está dada, que es el modelo que tengo delante de mí. Yo empecé a trabajar con modelos hace unos 15 años solamente, pero últimamente para dibujar yo siempre dibujo con modelos. ¿Cómo es esa relación suya con los modelos? Eso es puede ser muchas cosas distintas, pero digamos cuando se establece una buena relación con el modelo. Sí, y con eso quiero decir que cuando los dibujos que uno hace son satisfactorios y cuando se está trabajando bien, en realidad es cuando el modelo desaparece en cuanto persona y existe solo como objeto. Si hay demasiada simpatía o si hay demasiado interés erótico por el modelo, los dibujos en general quedan mal. Pero usted prefiere que el modelo sea mucho más frío. El modelo, sí, yo cuando dibujo un modelo lo dibujo, trato en la manera, en lo posible, dibujarlo fríamente como si estuviera dibujando una cafetera. Porque si la relación con el modelo es o demasiado íntima o demasiado respetuosa, hay algo que no funciona y que los dibujos no quedan bien. Entonces, conseguir un buen modelo es algo muy difícil. En París dibujo al mismo muchacho desde hace 5 años. Lo dibujo de una manera completamente fría y distante, pensando en el dibujo más que en el modelo. Cuando uno piensa en el modelo más que en el dibujo en general sale mal. Cuando estoy pintando es más complicado porque yo no puedo pintar, la pintura es algo mucho más absorbente y mucho más complicado de elaboración, entonces no lo hago con los modelos directamente, sino con los dibujos que ya he hecho. Sí. Entonces el cuadro se va formando a través de todos esos dibujos que sigo haciendo durante todo el periodo de trabajo en el cuadro. ¿Rompe muchos bocetos? Pues cuando el cuadro esté terminado los rompo todos, porque lo que cuento es la imagen final y no los proyectos para ese cuadro. ¿En qué momento decide usted el colorido? Porque uno ve su obra y hay muchos en blanco y negro, hay otros en sepias, en tonos violentos, rojos, naranjas, verdes. Pues mire, a mí me parece que el colorido es la talla de mis cuadros, porque mis cuadros precisamente, como usted dice, parecen coloreados. Y yo creo que el color debe venir de una manera armónica al mismo tiempo con las formas y con el dibujo. Pero como a mí el color es algo que me produce mucho más trabajo que la forma o que el dibujo. Y el color en mis cuadros es un poco arbitrario, es decir, un poco arbitrario y al mismo tiempo simbólico, es decir, no tiene nada que ver con el color real, sino con una especie de exaltación de las formas que ya están en el cuadro. Yo los cuadros siempre los empiezo en blanco y negro o en tonos de sepia y el color viene luego poco a poco sobreponiendo. ¿Nunca ha pintado nada en pequeño? Sí, dibujos. Pero digamos que yo nunca me he sentido capaz para pintar una figura entera en un tamaño menor que el tamaño natural. A mí me gusta, y no solo me gusta, sino que es muy importante para mí que las figuras sean de tamaño natural, para que el espectador pueda, digamos, confrontarse directamente con ellas. Y entonces, si yo le pinto en un cuadrito una figurita de ese tamaño, esa confrontación entre la figura pintada y el espectador no se establece, o se establece de una manera más difícil.
Entonces, por esa necesidad y por ese placer de pintar gente de tamaño natural, que uno pueda prácticamente tocar, confrontarse con ella, eso hace que los cuadros sean grandes. ¿Y por qué nunca les pone título? Por un lado, para no condicionar al espectador. Por otro lado, porque me parece que mis cuadros ya son suficientemente literarios en sí, para además añadirles otro título literario. ¿En qué momento usted sintió que era artista? ¿Cuándo sintió esa necesidad? Ay, no, eso es muy difícil de complicar, digamos. Eso no es, como le decía, una iluminación que llega. No es como la conversión de San Pablo en el camino de Damasco. Es algo que viene poco a poco. Yo creo, digamos, que todos los niños dibujan. Ya a todos los niños les gusta dibujar. Solamente hay algunos que siguen dibujando y otros que no. Entonces, por mil razones distintas, razones de placer o razones de interés puramente pictórico, yo seguí dibujando y nunca paré. ¿Y por qué siguió dibujando? Porque su hermano Antonio, el que vive en Madrid, el periodista y gran columnista, es también un buen dibujante y buen caricaturista. Sí, pero eso tal vez cuenta un poco precisamente esa facilidad que tiene mi hermano Antonio por el dibujo, mucho más grande que la mía. Yo siempre quise dibujar mejor que él, entonces me tocó seguir dibujando todo el tiempo. Usted es mayor que él. Yo soy mayor, él es año y medio menor, y sin embargo cuando éramos chiquitos él dibujaba mejor. Entonces a mí me tocó por celos, por furia, por envidia, seguir dibujando y ponerme a estudiar seriamente el dibujo, mientras que a él le salía naturalmente. Usted lo torturaba cuando él estaba chiquito. No. En el buen sentido del término, hombre. Se detestaban, más o menos. No, pues no nos entendemos muy bien, nos entendemos bien ahora. ¿Usted lo lee? Pero ese, sí, yo lo leo todas las semanas y pues lo admiro muchísimo. ¿Y él qué piensa de su obra, de la suya? Ah, no, eso sí, no sé. Eso sí habría que ¿Nunca se lo ha preguntarle dicho? directamente. ¿Nunca se lo ha dicho? No, sí me lo ha dicho, pero o no me acuerdo o prefiero no acordar. ¿Qué le dicen a usted artistas que han de alguna manera influido en su obra, como de Kooning, Bacon? Sinceramente que hoy en día de los pintores vivos son los dos más importantes. De repente vi una exposición de Bacon que hacía una pintura figurativa desde un punto de vista tradicional, un tubo escénico con cosas que sucedían dentro de ese espacio. Y comprendí que con un lenguaje figurativo se podía decir cosas de una manera más fuerte, más directa y más violenta que con la pintura abstracta. Entonces digamos que Bacon fue, como quien dice, el apoyo para lo que yo iba a seguir haciendo después. Los gustos que uno tiene por la pintura del pasado van cambiando. Digamos que en este momento me gusta más Goya que Velázquez, pero que hace 15 años me gustaba más Velázquez que Goya. Digamos que los pintores que más me han gustado a través de la historia del arte, eso se refleja tal vez de cierta manera en la pintura que yo estaba haciendo en cada momento. Cuando uno tiene ciertos intereses, se interesa más en ciertos pintores. En cierto momento me interesó la pintura manierista del siglo XVI, en otros momentos me interesó Miguel Ángel, en otros momentos me interesó... Bueno, hay muy pocos pintores que me hayan apasionado y interesado constantemente durante todos estos 25 años. Tal vez no hay sino dos, de verdad. El contemporáneo Francis Bacon, de que hablábamos, y el pintor alemán Grunewald, un pintor del siglo XVI, que pintó una serie de cuadros que a mí me parecen extraordinarios, tal vez es lo que a mí más me gusta personalmente dentro de la historia del arte. Algunos críticos suyos dicen, por ejemplo, que en su obra también hay una dimensión mística en el fondo
que lo religioso de alguna manera se mezcla con lo violento, con lo dramático? Pues no sé si son los críticos, si soy yo mismo quien dijo eso, y me parece que es verdad, es decir, porque no es que yo pretenda ser religioso, yo no lo soy. Y la religión es algo muy serio, y llegar a estados místicos muy poca gente ha podido, y dentro de las religiones distintas eso es algo complicadísimo y que exige un esfuerzo, me imagino yo, sobrehumano. Pero sí hay algo que me fascina en la religión, que es la parte de las imágenes. Hay algo en el fondo de mí mismo y de mi pintura que podría ser como la necesidad de crear o de recrear una imagen sagrada, una imagen ante la cual uno se emociona de tal manera que se vuelva sagrada, de la misma manera que eran sagradas las imágenes que yo veía en esa época. Para usted, como artista, ¿qué es el cuerpo humano? Para mí, Sí. pues en mi caso es tal vez un poco especial, porque para mí el cuerpo humano tal vez lo es todo. El cuerpo como expresión, o el cuerpo como comunicación de sentimientos. El cuerpo siempre ha sido el eje de mi pintura. Y sinceramente, si yo no pinto cuerpos, no veo qué pintaría. La violencia, el dolor, ¿a usted lo excitan? No me excita, me impresiona. ¿No hay ahí una relación sadomasoquista? Pues tal vez, pero ahí volvemos a lo que habría que preguntarle a mi analista, y que como no tengo analista no podemos saber. Pero usted puede ser su propio analista. No, la violencia es algo que me impresiona profundamente. Y las imágenes de violencia tienen para mí un atractivo que podríamos llamar en cierta manera morboso. Pero yo no pretendo hacer cuadros morbosos, ni mucho menos. Eso sería reducir mi pintura a un solo nivel muy pequeño, muy bajo y muy tonto. De la misma manera que yo no pretendo que mi pintura sea solamente religiosa o solamente erótica. Todo eso sería reducir la pintura a un solo nivel de lectura. Y lo que yo quiero precisamente es lo contrario, que una pintura pueda tener muchos niveles de lectura. ¿Usted qué opina de Fernando Botero? Hablando de Fernando Botero, me parece que es un pintor extraordinario, que se las sabe todas, digamos, que ha hecho una serie de cuadros que están dentro de lo mejor del arte colombiano, del arte latinoamericano, del arte de hoy día simplemente, que tiene un conocimiento de la técnica, del oficio, que ya quisiera uno tener. Fuera de eso, pues también ha hecho mucho cuadro tonto, como todos nosotros. Nadie puede ser genial todos los días y a todas las horas, sobre todo con una producción tan grande como la de Fernando Botero. ¿Usted es bogotano o es colombiano? Pues soy colombiano de una manera más intelectual, pero de una manera más carnal y más directa soy bogotano, para bien y para mal. ¿No siente ninguna identidad ni ninguna relación próxima con el olor a la guayaba, con el Caribe? No. Yo soy de clima frío definitivamente. A mí la tierra caliente me molesta, y yo no soporto el calor y me pican los zancudos. Entonces soy completamente cachaco y de clima frío. Bueno, Luis, usted en una época escandalizó porque tuvo el coraje y tuvo el valor de reconocer su condición de homosexual. En este momento, ¿usted piensa que la sociedad ha evolucionado? ¿Que ya se acepta mejor y que las cosas se reciben con más naturalidad? Yo creo que sí, espero que sí. Pues como digo, me queda muy difícil hablar de la opinión general en Colombia sin estar viviendo aquí. Pero me parece que eso va mejorando cada vez más. Y el respeto humano de una persona por otra tiene que ser cada vez más grande. Y llegará un momento en que cada persona pueda vivir su vida normalmente, anónimamente, como quiera,
mientras no esté haciendo la mala a nadie. Usted es un hombre de pocos amores, se enamora con facilidad. Estábamos hablando de mi retrospectiva y no de mi vida amorosa. Sí. ¿A usted no le gusta hablar de usted? Es que yo creo que lo único que puede tener de interesante un pintor es su pintura. En la vida privada de cada cual, pues por un lado es privada y por otro lado no tiene interés para los demás. Pero un pintor es un personaje público, la gente quiere saberlo todo. No. Lo que es importante en un pintor es sus pinturas. ¿Qué nos importa hoy en día los amores que tuvo Picasso? O los dramas amorosos que tuvo Miguel Ángel o Rafael en el siglo XVI. Hoy en día ya no le importa a nadie. Lo que nos queda son los cuadros y lo que nos importa son los cuadros.